Hola estudiantes de Ecología Química, comenzamos aquí con la segunda parte del tema interacciones químicas entre animales. Vamos específicamente a ver lo que es la parte de defensas químicas. Ustedes en clases anteriores ya vieron con Andrés la parte de feromonas. En cuanto a defensas químicas en animales, vamos a ver a lo largo de estas clases lo que son las defensas químicas, revisando el contexto de las definiciones de semioquímicos que vimos al principio del curso, especialmente la parte de hormonas. Vamos a ver ejemplos de defensas tanto en vertebrados como en invertebrados y de fenómenos asociados a las defensas químicas, como el mimetismo, el aposematismo y su relación con justamente la química defensiva, enfocado principalmente en insectos, pero con ejemplos de otras taxas. La bibliografía está indicada a la transparencia, así como alguna lectura complementaria pueden encontrarla en el aula. En el primer caso es un capítulo en español que nosotros, los docentes de este curso, escribimos ya hace un tiempo, pero sirve. Y en el segundo caso tiene que ver con un capítulo de un libro básico, pero que escribe muy bien las interacciones que vamos a ver no solo en esta unidad, sino en todas las unidades del curso. En el contexto de estas clases vamos a estar viendo lo que son las defensas químicas, como dijimos, en animales. Una definición general de defensas químicas corresponde a toda aquella sustancia que es utilizada por organismos ante el ataque o la agresión de otros organismos y su utilización va en detrimento de ese atacante o agresor. Como ven, esta definición de defensa química es buena también para lo que vieron en defensas químicas de plantas, es una definición general. En el caso de animales, la utilización de las defensas químicas frente a la agresión puede darse en forma refleja, ¿no? Inmediatamente de esa agresión, enfocada en el agresor. Y una consideración es que se utiliza esta defensa química por parte del animal que se defiende con el fin último de mejorar su sobrevivencia, o sea, la del propio individuo que es atacado en una gran parte de los casos, pero en otra parte también se puede usar y se usa con el fin de mejorar o permitir la supervivencia de sus conespecíficos que están relacionados genéticamente con él y que en general viven en grupos. Esto se da especialmente en organismos que presentan alguna clase de organización social, ya sea verdaderamente sociales o no. Antes de comenzar con defensas químicas propiamente dichas, quiero que quede claro que las defensas químicas no son el único mecanismo defensivo que los animales utilizan contra depredadores. Existen muchos otros, algunos de ellos están relacionados con lo que es la producción de sustancias químicas, otros no. Entre esos organismos entre esos mecanismos está algo tan simple como lo es el evitar y el escapar. ¿A qué refiere esto? Refiere a que los hábitos del animal incluyen, por ejemplo, salir a buscar su alimento en la noche, y eso les evita encontrarse contra depredadores que tienen una buena visión para lo que es la luz del día. Eso sería un mecanismo de evitar. Después hay comportamientos que también son defensivos en el mismo contexto, por ejemplo, aquellos animales que tienen actividad nocturna. Hay ejemplos en los que algunos en noches de luna llena no hacen esa actividad porque de esa manera evitan la luz del día. Luego tenemos mecanismos morfológicos que son muy eficientes, por ejemplo las espinas de un puercoespín son barreras
físicas contra la agresión de los atacantes que los deterren, evitan el ataque a estos animales. Otro tipo de mecanismo es lo que se conoce como mecanismos que tienen que ver con lo sensorial. El ejemplo típico es el caso de las polillas que tienen comportamientos que evitan el ataque por murciélagos. Ustedes saben que muchas polillas son de actividad nocturna, los murciélagos también, y los murciélagos en realidad su gran sistema de localización, justamente por ser nocturnos y no ser buenos en la parte que es visual, es por medio de ecolocalización. Entre los murciélagos que son insectívoros, algunos se alimentan de polillas, y hay algunas polillas en las cuales evolutivamente se ha seleccionado el hecho de tener unos órganos especializados, que son tímpanos, que están sintonizados con la frecuencia de emisión de estos murciélagos que son insectívoros, que cuando van volando van haciendo su ecolocalización. De esta manera, las polillas logran percibir cuando se aproxima un murciélago, que es un potencial atacante, y cuando se da esa percepción tienen distintos comportamientos. Por ejemplo, uno de ellos es levantar las alas y simplemente dejarse caer, evitando de esa manera estar en el trayecto del murciélago que podría cazarlas, de encontrarse con ellas. Existen otros tipos de comportamientos también que corresponden a defensas, a mecanismos defensivos. Por ejemplo, las exhibiciones amenazantes. Hay lepidópteras que cuando están sobre la vegetación tienen sus alas cerradas y cuando se acerca una agresión las abren repentinamente, exhibiendo patrones que resultan amenazantes. Por ejemplo, que se parecen a ojos, resultan entonces amenazantes a estos potenciales agresores que podrían ser, por ejemplo, pájaros. Eso se denomina como startle behavior, y son esas exhibiciones amenazantes que son mecanismos defensivos. El estar agregados en muchos insectos son también mecanismos de defensa. Estas agregaciones son grandes grupos e implica que algunos de esos individuos de los grupos puedan perecer ante un ataque, favoreciendo la sobrevivencia de otros. Luego tenemos mecanismos que tienen que ver con el confundirse con el medio ambiente en el que se vive, son las cripsis. Estas crisis pueden ser permanentes, o sea, un organismo puede parecer siempre similar a su background o puede cambiar si el background cambia. Lo que ven en esta fotografía es una polilla cuyas alas se asemejan a las hojas de la hojarasca en las cuales ella se suele asentar. De esta manera, pareciéndose, siendo críptico, evita que sea localizado por un potencial agresor. Y después tenemos el aposematismo y el mimetismo, que son estrategias defensivas que están directamente relacionadas con lo que es la producción de defensas químicas. El aposematismo es un mecanismo por el cual un organismo que es peligroso, ¿qué quiero decir con que es peligroso? Que tiene algún tipo de toxina para los potenciales agresores, los potenciales depredadores. Le advierte a esos atacantes del peligro de ser ingeridos a través de señales que los hacen que sean muy conspicuos, muy vistosos, todo lo contrario a los organismos crípticos. De esta manera, un agresor, un depredador, reconoce ante ese patrón visual, ante esas señales, reconoce a la presa como peligrosa y desiste del ataque aún antes de intentarlo. Eso es en el caso de que este depredador haya tenido experiencia previa y haya podido asociar este patrón tan conspicuo, tan notorio, con el hecho de que estos organismos tengan alguna clase de toxina contra ellos. El aposematismo supone, para que sea funcional, la capacidad entonces de aprendizaje por parte del depredador, la capacidad de asociar estímulos que son las señales aposemáticas
con las toxinas presentes en su potencial presa. ¿Cuáles son esos estímulos? ¿Cuáles son esas claves que señalan el potencial peligro? Las más comunes son las claves visuales, por ejemplo, patrones de colores que son muy distinguibles, como es el caso de lo que se muestra en esta fotografía, de una rana un color azul que realmente contra lo que es el background se visualiza muy bien. Se ha hablado también en cuanto a lo visual de posibles señales aposemáticas por producción de luz, aunque esto está discutido si realmente ese es un mecanismo aposemático. Luego tenemos mecanismos aposemáticos relacionados con la producción de sonidos. Animales que tienen defensas químicas pueden hacer distintos tipos de sonidos mediante distintos mecanismos cuando se acerca un depredador. De esta manera el depredador asocia ese sonido, otra vez, si aprendió, si antes hubo un encuentro con otras presas similares, asocia entonces ese sonido al hecho de que estos organismos tengan toxinas. Por ejemplo, algunos insectos pueden hacer sonidos frotando sus patas, algunas lepidópteras pueden sacar aire por su aparato bucal de una manera rápida que hace un sonido característico, y distintos tipos de entonces aposematismo sonoro. Y luego tenemos otros tipos, entre ellos el aposematismo químico. El aposematismo químico es similar a los otros tipos de aposematismo en el sentido de que se genera una señal que no es la defensa química, pero que está asociada a la defensa química. En este caso, las señales que se generan son usualmente, en la mayoría de los aposematismos químicos descritos, compuestos del tipo piracina. Las piracinas, como ustedes saben, son aromáticos con 2 átomos de nitrógeno con distinto patrón de sustitución, y son consideradas las piracinas señales de alerta odorífera muy ubicuas, que aparecen en muy distintas taxas, y se considera que esa aparición en realidad son puntos de convergencia en la evolución. O sea que han sido seleccionadas en distintos momentos y no es un carácter ancestral. El hecho de que exista aposematismo químico, igual que los otros aposematismos, hace que la interacción entre depredador y potencial presa sea ventajosa para ambos, porque el depredador, antes de atacar a su presa, ya lo reconoce por este olor característico, por eso son señales de alerta odorífera, las piracinas, ya reconoce a la presa como una presa que tiene defensas químicas y que le puede ser tóxica. Se han descrito algunos complejos miméticos que tienen que ver con la producción de las mismas señales químicas repelentes por animales que viven en el mismo entorno, pero que tienen distintos tipos de defensas químicas. La función de las piracinas en la naturaleza es un tanto debatida y de hecho han sido descritas en muchos otros contextos que no son solo los de aposematismo químico. En algunos sistemas son hormonas. En las hormigas, por ejemplo, en algunas especies son señales intraespecíficas, son feromonas. En la orina del coyote se han descrito piracinas que en este caso con ellas marca un territorio, o sea, son feromonas también, feromonas territoriales en este caso. Y se han descrito también piracinas, por ejemplo, en heces de conejo, pero no se sabe la funcionalidad en este caso. Otro fenómeno asociado a lo que es el tener defensas químicas es el mimetismo. El mimetismo es el parecido de un organismo con otro. En el primer panel, por ejemplo, tenemos una avispa con una apariencia muy parecida a la que en nuestro imaginario tenemos a distintas avispas. Y en la otra parte del panel tenemos otro organismo que se parece muchísimo a esta avispa. Estos dos organismos coexisten en el mismo entorno, pero el segundo organismo es una lepidóptera. Una lepidóptera que se parece a esta avispa que es Hymenoptera. En el segundo panel tenemos el caso de reptiles.
la coral y la falsa coral, probablemente muchos de ustedes conozcan. En Uruguay son muy comunes las falsas corales. Las corales tienen defensas contra potenciales agresores, mientras que las falsas corales no son venenosas, no tienen estas defensas. Entonces, la falsa coral es un organismo mimético de las corales. Y luego tenemos un caso que ya han mencionado en las unidades que dictó Andrés, que es el caso de la monarca. ¿Se acuerdan? La monarca, por ejemplo, secuestraba, adquiría de las dietas distintas sustancias tóxicas que después podía utilizar para su propia defensa. Entonces la monarca es una especie que tiene defensas químicas. Sin embargo, cohabitando con esta monarca, existen otras mariposas, como es la mariposa virrey, que no tiene defensas químicas, pero que se parece muchísimo a las monarcas en su patrón, tanto de venación como de colores. Entonces, ¿qué es el mimetismo y cómo se ha seleccionado evolutivamente? Como vimos en los ejemplos anteriores, el mimetismo es el parecido anatómico a un organismo, y a este organismo es el que le llamamos organismo mimético, a otro organismo al cual le llamamos organismos modelos. De tal manera que ese parecido anatómico hace que sean confundibles para un tercer organismo. Existen distintos tipos de mimetismo, dos de ellos, el mimetismo batesiano y el mulleriano, llevan el nombre por los autores que lo describieron, y luego tenemos el mimetismo agresivo. En esto de parecerse para un tercero, para tener éxito, el organismo mimético tiene que ser mucho menos abundante que el organismo modelo. ¿Por qué? Porque al ser menos abundante, la frecuencia con la cual se va a encontrar el tercer organismo con el mimético, que es el que no tiene defensas químicas, es mucho menor. Se encuentra mucho más veces con el organismo que tiene defensas químicas y aprende a evitar a los organismos con ese aspecto. Si la relación fuera al revés, el proceso de aprendizaje sería mucho más dificultoso. Existe lo que se conoce como tipos de mimetismos. Se reconocen tres tipos de mimetismos: el mimetismo batesiano, el mulleriano y el mimetismo agresivo. Batesiano y mulleriano alude a los autores que han descrito ese tipo de mimetismo. El mimetismo batesiano fue el primero en ser descrito y es el que le calza bien la definición que acabamos de ver. En este el organismo modelo no se beneficia en nada de que haya un organismo mimético, y para este organismo mimético el mecanismo defensivo es muy análogo a la cripsis en cuanto a que hay una confusión con el entorno. El entorno ahora sería el hecho de que existen estos organismos modelos defendidos químicamente, mucho más abundantes que el mímico, y eso le confiere la protección respecto a los ataques de un agresor del tipo depredador. El organismo mimético es muy común en insectos, si bien existe en algunos vertebrados también, y a este mimetismo es el que le calza bien lo de la definición de que el organismo debe ser mucho más común. El organismo modelo debe ser mucho más común que el organismo mimético. Estudiando esto del mimetismo en un conjunto de lepidópteras, en un momento Müller vio que tratando de describir lo que pasaba en lo que se conoce como anillos miméticos, que es donde participan más de 2 especies, tratando de ver cuáles eran estas lepidópteras que podían ser modelos y las lepidópteras que podían ser mímicos, vio que en realidad todas ellas que tenían similar patrón morfológico y por lo tanto son potencialmente percibidas por agresores de la misma manera, todas ellas tenían defensas químicas. Entonces no era fácil ubicar modelo y mímicos. En realidad se postula que
durante la evolución se seleccionaron aquellos genes que hacían que este patrón morfológico fuera similar, y a su vez tenemos que todas las especies tienen distintos tipos de defensas químicas. Al seleccionarse esto de que el patrón morfológico es similar, la protección de todos los organismos participando en este anillo mimético se ve maximizada, y además de verse maximizada, el número de individuos que perece ante un ataque del depredador es repartido entre todos los organismos que participan del anillo mimético, porque acuérdense que para que esto funcionara, el organismo depredador tiene que tener la capacidad de aprender cómo, asociando el patrón morfológico con el hecho de que atacó a algo que le produjo algún mal. Entonces, en esos ataques, si todos se parecen entre sí, pero todos tienen defensas químicas, el depredador aprende en relación a todos, y a su vez el número de individuos, por una cuestión de frecuencia que son sacrificados, se reparte entre las distintas especies. Un ejemplo clásico de mimetismo son las conocidas como ranas puntas de flecha, que son especies de la familia Dendrobatidae. ¿Por qué ranas puntas de flecha? Porque igual que los venenos del tipo curare, que de pronto algunos de ustedes vieron en farmacognosia o en el curso de productos naturales, estas ranas tienen una secreción en su piel que tiene diferentes alcaloides. Entre ellos se muestran acá 3 estructuras típicas: la pumilotoxina B, la batracotoxina y diferentes cistrinocotoxinas con diferentes patrones de sustitución. Y esta secreción de la piel es utilizada por los indígenas de las zonas para untar las puntas de sus flechas o de sus dardos, que después se utilizan para cazar. Entonces, estos alcaloides son sumamente tóxicos para vertebrados, y es por eso el uso en las puntas de flechas, y de ahí su nombre. En particular, lo que les estoy mostrando aquí es un estudio que tiene que ver con especies del género Ranitomeya, y en particular este estudio involucra 5 especies diferentes en este género. Las que están fuera del punteado en el cuadro superior aparecen en distintos lugares de Perú, ¿sí? En particular tenemos 3 especies, 2 de ellas variabilis con 2 morfos distintos, y luego tenemos una cuarta especie, que es Ranitomeya imitator, ¿sí? Que tiene 4 morfos diferentes la misma especie. Lo que es interesante es que cuando se estudia la distribución en una zona en particular de Perú, la especie que tiene los 4 morfos no aparece en todos los lugares de esa zona, sino que los distintos morfos ocurren en los lugares donde a su vez coocurren la especie que tiene el mismo tipo de patrón morfológico que el morfo correspondiente en esta especie de Ranitomeya imitator. De manera tal que en las distintas zonas donde aparecen los 4 morfos de esta especie ha habido una convergencia fenotípica, haciendo que el morfo correspondiente a la región específica es similar a la otra especie, al morfo de la otra especie que habita en esa región. A su vez, todas estas especies presentan los alcaloides que les mencioné anteriormente y otros. El contenido de alcaloides que tienen es variable y de distintos tipos de estructura, pero todas ellas tienen algunas, mientras sean, conpiscuas, tengan estos patrones de coloración importantes, todas ellas tienen estos alcaloides, con lo cual se constituye aquí lo que es un
anillo mimético en el cual hay un mimetismo mulleriano donde todas las especies son especies defendidas químicamente. Lo interesante es justamente esto de que hay una especie que ha desarrollado 4 morfos, otra vez, y estos morfos aparecen solo donde aparecen especies con morfologías similares. A propósito de esto, lo vamos a ver más adelante en esta unidad, estos alcaloides no son biosintetizados por las ranas, sino que son adquiridos de sus dietas, por ejemplo de hormigas, de ácaros, de distintos tipos de presas que ellas ingieren. Hay en esta familia también especies que no son conpiscuas, sino que son crípticas, y se ha visto que estas especies crípticas tienen en su dieta ítems completamente distintos que los de la dieta de estas ranas que sí son conpiscuas. Por último, en esto de los mimetismos químicos, tenemos lo que mencionamos antes, es el mimetismo químico agresivo. No voy a repetirles este ejemplo, lo vimos al inicio, pero ustedes revísenlo en la unidad 1, lo que es la producción por determinadas arañas boleadoras de sustancias químicas que imitan, y por eso es un mimetismo, y como están involucradas sustancias químicas, es un mimetismo químico, que imitan a las feromonas sexuales de una lepidóptera, en particular de una polilla, y son utilizadas en un proceso que es como caza esta araña a sus presas. Entonces esto que ya lo vimos en detalle en la unidad 1 es además un mimetismo químico agresivo. Les pido que lo revisen allí. Bien, con esta larga introducción de alguna manera cubrimos lo que tiene que ver con las generalidades de defensas en animales contra depredadores y en particular con lo que son dos fenómenos, el aposematismo y el mimetismo, que están asociados a la producción de defensas químicas, que es lo que vamos a ver a continuación. Definimos ya al inicio de esta clase lo que era una defensa química. Agregar aquí que las defensas químicas no siempre tienen por qué apuntar a agresores vivos. Las defensas químicas también pueden ser contra agresores del tipo físico del entorno. Y recordar que las defensas químicas no son sinónimos de alomona, sino que las defensas químicas son un tipo de alomona. En este sentido ya vimos en la unidad 1 que una alomona era una sustancia beneficiosa para el productor y detrimental para el receptor. En eso le calza muy bien las defensas químicas. Entonces, otra vez, las defensas químicas son alomonas, pero existen otras sustancias que también son beneficiosas para el productor y detrimentales para el organismo receptor, pero que no son defensas químicas, como son los sebos, como son las sustancias alelopáticas. Pero además, y esto sí es una novedad, nosotros habíamos definido en el conjunto de señales químicas que íbamos a estar viendo a lo largo de todo este curso a las feromonas y a los aleloquímicos, y dentro de estos a distintos tipos de semioquímicos que actúan entre especies. Y que quede claro, las defensas químicas son aleloquímicos del tipo alomona, señales químicas que establecen relaciones entre miembros de distintas especies, son interespecíficas que benefician al emisor pero no necesariamente al receptor. De eso estamos hablando en esta unidad. Pero hay que tener muy claro que en todos los otros semioquímicos que no calzan en esta definición de defensa química, que no son alomonas, en la naturaleza encontramos estrategias defensivas que utilizan los animales contra agresores. Bueno, en un pantallazo muy rápido, mencionarles cuáles son algunas de esas estrategias defensivas que aparecen en los otros tipos de semioquímicos que no son las alomonas propiamente dicho. En el caso de feromonas, que se acuerdan, eran señales químicas que establecen relaciones entre miembros de la misma especie.
y en la que ambos se benefician, ¿qué feromonas aparecen que pueden ser consideradas estrategias defensivas? Por ejemplo, las feromonas de alarma de las abejas, o de las hormigas, o de los peces, o de las anémonas. Todos estos organismos son capaces de emitir ante una agresión sustancias que se constituyen en claves de alarma para conespecíficos que se ven beneficiados por la percepción de esto. Vamos a ver ahora enseguida un ejemplo. Ejemplos en aleloquímicos, bueno, todo lo que vamos a ver en esta unidad dentro de Alomona, todo lo que tiene que ver con defensas químicas animales, también defensas químicas en plantas. Y ejemplos dentro de las cairomonas respecto a estrategias defensivas que se utilizan en la naturaleza también existen y vamos a ver enseguida un ejemplo. Un ejemplo de estrategia defensiva dado por la participación de feromona de alarma es de este sistema, donde hay una anémona de mar, Antopleura elegantísima, y una babosa de mar, Aelodia papilosa, que es un depredador de estas anémonas. Estas anémonas tienen una boca rodeada de tentáculos que están fijadas por una columna al sustrato. Cuando la babosa de mar agrede a la anémona en un intento de depredación, las anémonas son capaces de liberar al medio esta sustancia. Como ven, es cloruro de 3-carboxi 2,3-dihidroxipropil-dimetilamonio, o sea, es una sustancia que es una sal de amonio que tiene como nombre de fantasía antopleurina, y esta sal difunde en el medio acuático circundante y además es llevado por las corrientes hacia otras zonas donde existen otros especímenes de Antopleura elegantísima, de esta anémona de mar, otros individuos que son capaces de detectar a la antopleurina, y esa detección lleva a que estos conespecíficos cierren los tentáculos en torno a la boca, impidiendo la ingesta de la babosa de mar sobre esta zona, que es la que debe ser protegida por ser la zona en que, si es atacada, produce más daño al organismo. Entonces, la antopleurina liberada por la anémona, digamos, que primero fue agredida, se constituye en una señal para conespecíficos que están en la zona circundante, para que estos se protejan a sí mismos por el cerrado del tentáculo, de los tentáculos en torno a la boca, lo cual impide una subsecuente agresión por parte de la babosa. Entonces, esta es una feromona, beneficia a ambos miembros participantes de la interacción, la anémona que la libera por daño y las anémonas que están adyacentes, ¿sí? Son los dos de la misma especie, es una feromona y a su vez es una estrategia defensiva contra ataques de esta babosa de mar, que es un potencial depredador de estas anémonas. Entonces, para que piensen un poco más en esto y en el contexto de todos los conceptos que tratamos de que manejen en este curso, me gustaría que pensaran sobre si esta feromona de alarma ustedes la clasificarían como un primer o un releaser. Si no recuerdan cómo era, repasen la unidad 1, estas definiciones. Y también me gustaría que pensaran en lo que es la estructura química de la antopleurina. ¿Por qué tendrá esa estructura química? ¿Relacionado con qué concepto que vimos en la unidad 1 podemos racionalizar este tipo de estructura en esta interacción? Un ejemplo en el que participan cairomonas, que puede visualizarse como una estrategia defensiva, está dado en este sistema que implica dos rotíferos, Asplagna, que es un depredador de Brachionus, que es entonces su presa. Brachionus presenta en la naturaleza dos formas, un morfo que se conoce como la forma básica, que no tiene casi elongaciones y un tamaño de cuerpo un poco mayor que la otra forma,
que es la exuberante, que como ven ustedes es un poco menor en su cuerpo y además presenta importantes elongaciones. De manera tal que esas elongaciones que de la forma exuberante hacen que este morfo no sea una buena presa para Asplagna, mientras que la forma básica es una buena presa para Asplagna. ¿Qué es lo que sucede cuando las poblaciones de Asplagna empiezan a aumentar el número de individuos? Se observó a campo que en la población de Brachionus hay una respuesta en la cual cambia la frecuencia de los morfos y cambia de tener un número de formas básicas mayor a tener un número mucho mayor de formas exuberantes. De manera que estas formas exuberantes, cuando esta población de Asplagna está aumentando, recordemos, no son presa. Este cambio de frecuencia a las formas más exuberantes se da por una elongación de las espinas ya existentes, si había morfos con espinas pequeñas, o incluso se ve que las siguientes generaciones de Brachionus se desarrollan de novo en formas exuberantes. ¿Qué quiero decir con de novo? Que estas siguientes generaciones son progenie en realidad de la forma básica, pero a pesar de ser progenie de la forma básica, se desarrollan en la forma exuberante. ¿Cómo explicar a los investigadores que trabajaban en este sistema la aparición en esto, el cambio en estas poblaciones de Brachionus a las formas exuberantes? Ellos postularon la existencia de un factor difusible desde Asplagna, el depredador, de tal manera que cuando aumentaba la población de Asplagna, la concentración en el medio acuático de este factor aumentaba. Entonces se pusieron a buscar cuál era esta señal que provenía de Asplagna, cuya concentración va aumentando a medida que aumenta su población. Haciendo distintos tipos de experimentos, se llegó a que este factor tiene una naturaleza proteica que fue descrita en su parte química, cuyo mecanismo de acción sobre Brachionus, o sea, cómo es que hace que la población de Brachionus pase a tener entonces mayor cantidad de morfos exuberantes, no está todavía elucidado, pero sí se sabe que se desarrollan en espinas en individuos de la siguiente generación, como recién explicamos, y que además los huevos, cuando son expuestos a este factor proteico, que en definitiva es una cairomona, si fueron dejados antes de que se produjeran determinadas concentraciones del factor en el medio, no se desarrollan en individuos con espinas. Esta observación se justificó racionalizándola, proponiendo que entonces el efecto inductor de que se generen los morfos exuberantes de alguna manera tiene que darse en la cavidad de la madre que pone los huevos, afectando el desarrollo embrionario de estos huevos. Entonces se postula que la señal que es generada por este factor proteico es una señal que la madre le pasa a los huevos, como que de alguna manera marca a los huevos que estos deben desarrollarse en exuberantes para evitar la depredación por parte de Asplagna. O sea que se postula la existencia, sin estar demostrado, que debe haber una señal de madre a huevo que atraviesa la membrana celular del huevo, o que la madre libere un factor secundario que a su vez afecta a estos huevos. Entonces, el hecho de que estos huevos se desarrollen en formas exuberantes es una estrategia defensiva porque no pueden ser depredados por Asplagna, y esta estrategia defensiva en realidad se desarrolla debido a la detección de Brachionus de sustancias de Asplagna, o sea que la existencia de esta sustancia en definitiva termina a ser detrimental para la población de Asplagna y beneficiosa para la población de Brachionus, que es la presa, y por lo tanto es una cairomona y puede visualizarse como
estar siendo utilizada en una estrategia defensiva por parte de la presa de Brachionos. Muy bien, entonces, hasta aquí vimos distintos mecanismos que tienen que ver con defensas en animales. Ya vimos lo que es una defensa química. Acabamos de hacer un paréntesis en lo que son otros mecanismos que pueden considerarse estrategias defensivas que utilizan sustancias químicas sin ser estas sustancias defensivas o hormonas. Vamos entonces ahora sí a ver defensas químicas propiamente dichas, que son, como ya sabemos, alomonas. ¿Dónde aparecen las defensas químicas? Bueno, las defensas químicas son ubicuas, pero no aparecen en todas las taxas. Esta no aparición ha sido conceptualizada en términos de el rol que cumplen los organismos, por ejemplo, las distintas cadenas tróficas, o cuál es su vulnerabilidad. Es así que se considera que, como patrón general, no hay defensas químicas en animales parásitos. Esto tiene sentido, porque tiene sentido, el animal parásito está en el hospedero desarrollándose, y tener defensas químicas sería contra el hospedero. No tiene sentido dañar al hospedero, y además estos organismos no están en riesgo de potenciales depredadores. Se considera también que los animales en la parte superior de las cadenas alimenticias no tienen casi defensas químicas, no aparecen, y esto es por no tener agresores. Entonces, ¿para qué tener defensas químicas? Los mamíferos, por ejemplo, que tienen defensas son aquellos que se alimentan en forma de oportunistas, como son los carroñeros. Una generalización que está hoy por hoy en cierta duda era que tampoco aparecían en pequeños pájaros, y probablemente esto hoy se entiende que es más bien que no se han estudiado demasiado este grupo en términos de defensas químicas, en general asumiéndose, por ejemplo, que el plumaje colorido está asociado con mecanismos relacionados a selección sexual y no por ser aposemáticos, y esto es así en un montón de especies, pero también en algunas este color podría estar asociado a señales aposemáticas que a su vez están advirtiendo de la existencia de defensas químicas. Se necesitan mucho más estudios para levantar o no esta generalización. Sin embargo, últimamente se han descrito varias especies de pájaros donde aparecen defensas químicas. Donde sí hay defensas químicas en forma general, en organismos donde otros sistemas de defensa no funcionan. Por ejemplo, en organismos con movimiento nulo o limitado, es tan fácil como no me puedo escapar. Bueno, se ha seleccionado otro tipo de mecanismos defensivos. Y también, aunque tengan movimiento, en organismos que tienen muy poco control sobre ese movimiento, como algunos organismos marinos que viven en forma al menos parcialmente fija, en estadios que también son fijos, pero no siempre en el ciclo biológico ese organismo es fijo. Entonces allí tiene mucho sentido que, al no aparecer mecanismos del tipo de escape, se hayan favorecido evolutivamente el desarrollo de defensas químicas.
En lo que sigue esta clase vamos a ver lo que tiene que ver con defensas químicas en animales, respecto sobre todo a lo que es la química de las sustancias utilizadas y las interacciones que median. Para esto vamos a hacer una clasificación que, como sabemos, toda clasificación es siempre deficiente. Vamos a utilizar dos clasificaciones simplemente para ordenar el estudio y la presentación de la información. Existen muy diferentes mecanismos y compuestos químicos que han sido caracterizados como defensas químicas. En el caso particular de los artrópodos, y entre ellos los insectos, que es el grupo mejor estudiado, las defensas químicas pueden ser, desde el punto de vista químico, muy simples o muy complejas. Y esta es la primera clasificación que vamos a utilizar, que es por el tipo de compuestos. ¿Quiénes son las defensas que vamos a llamar simples? Son sustancias del tipo de cadena corta, como ácidos, aldehídos, alcoholes simples, y ahí tenemos algunos ejemplos. Todas sustancias, como dije, desde el punto de vista químico, muy simples. Las quinonas también, que vamos a ver ejemplos, corresponden a este tipo de compuestos. Y luego tenemos los compuestos cuya estructura química son más complejos, esteroides, alcaloides, poliaminas, péptidos pequeños y un montón de otro tipo de estructuras. Es interesante destacar que las defensas químicas de animales descritas pertenecen a todos los mismos grupos de productos naturales que se han descrito para las plantas. O sea que desde el punto de vista estructural hay también una riquísima variación en las defensas químicas de animales, así como lo hay en las defensas químicas de las plantas. Vamos a ver que dependiendo de un poco del tipo de compuesto, también esto va a determinar la forma en que se utilizan estos compuestos, ya sea, por ejemplo, por hacer un spray ante la agresión, o por derramamiento, o bueno, o haber otro tipo de mecanismos. Ese es un tipo es una primera clasificación que vamos a utilizar. Además vamos a utilizar otra clasificación que es respecto al origen de las defensas químicas. Las defensas químicas en animales aparecen porque o son biosintetizadas de novo a partir de bloques fundamentales del metabolismo, o son adquiridas de la dieta de esos animales en los procesos que se conocen como secuestrado de defensas químicas. Este secuestrado puede darse como tales en la menor cantidad de las veces, o puede tener las estructuras existentes en la dieta diferentes transformaciones que hacen que esta adquisición, que este secuestro, sea más efectivo y su uso posterior también lo es. Respecto a la capacidad de distintos animales, específicamente insectos, de secuestrar, por ejemplo, toxinas de la dieta, cuando los insectos son herbívoros de las plantas, vieron algunos de estos conceptos con Andrés en la primera parte de lo que fue las defensas en plantas. Un primer ejemplo en esto de las defensas químicas, en la clasificación de simples versus complejas, dentro del grupo de lo que se consideran simples relacionado a lo que es la estructura química de las sustancias utilizadas, tiene que ver con un pseudoescorpión, Mastigodoproctus giganteus. Los pseudoescorpiones, ustedes saben, son arácnidos que usan sprays cuando son agredidos por distintos agresores. En particular, acá se está mostrando una foto de los trabajos originales, donde este pseudoescorpión está apoyado sobre un papel de filtro que es rosado. ¿Por qué es rosado? Porque es para evidenciar la liberación de este spray. Se ha sumergido previamente
al papel en una solución de fenolftaleína. Y luego se imita mediante un forceps sobre el pseudoescorpión que ha sido inmovilizado por un sistema de retención. Se imita la agresión apretando con el forceps una de las patas del pseudoescorpión y como consecuencia de ese estímulo se ve que el papel en el cual está apoyado se convierte en blanco justamente en la dirección donde ha venido la agresión. ¿Por qué? Porque esta liberación que puede hacer el pseudoescorpión puede direccionarla exactamente hacia el lugar de la agresión. ¿Y por qué el papel cambia su color de rosado a blanco? Es bien simple, esta visualización es porque es fenolftaleína. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener el spray? Claramente tiene que tener una sustancia ácida que haga viral el color de la fenolftaleína. Y cuando se caracterizó químicamente este spray, se vio que era una mezcla de ácido acético al 85% con ácido caprílico, que es el ácido alifático de 8 carbonos, que al tener una cadena mayor, ya es una sustancia cuya lipofilia es bastante mayor que la del ácido acético. El ácido acético, como ustedes saben, es hidrofílico, es soluble en agua y además es un irritante. El ácido caprílico, al ser más lipofílico, hace que esta mezcla que es liberada tenga una capacidad de penetración en, por ejemplo, las cutículas de lo que sería el agresor, que facilite la penetración del ácido acético. ¿Y qué es lo que hace el ácido acético? Al ser un irritante muy potente y más en estas altísimas concentraciones, deterre al agresor de continuar con el ataque sobre el pseudoescorpión. Respecto de la química, hay cientos de moléculas que han sido reportadas como defensivas en animales, en el sentido de que son efectivas para deterrar depredadores. Sin embargo, como en el caso que vimos recién, el mecanismo de acción no es específico y en algunos casos incluso no es conocido cuál es el mecanismo de acción. En el ejemplo que vamos a ver, la sustancia química que es defensiva tiene un target específico respecto a su acción. Es el caso de un ciempiés. Los ciempiés son también artrópodos, no insectos, ¿sí? Pueden ser atacados, por ejemplo, por hormigas que les agreden en su cuerpo, por ejemplo, las patas o en alguno de sus segmentos, y como consecuencia de esta agresión liberan una sustancia que en el caso específico de esta especie, esa sustancia fue primero caracterizada como una sustancia proteinácea y que a su vez tenía mezcla de compuestos de peso molecular pequeño. Cuando se hizo la caracterización química más en detalle, se pudo ver que parte de las proteínas correspondían a una enzima, beta-glucosidasa. Ustedes saben, las beta-glucosidasas son capaces de hidrolizar enlaces justamente beta-glucosídicos de, por ejemplo, metabolitos secundarios que son glicosios. En este caso particular, esta beta-glucosidasa tiene como sustrato compuestos del tipo del mandelonitrilo glucosidado, que es secretado en la secreción defensiva de este ciempiés, de manera tal que durante la secreción se pone en contacto con la enzima, la beta-glucosidasa. Esto cataliza la hidrólisis del resto mandelonitrilo del glucosio, liberando entonces glucosa y el mandelonitrilo, propiamente dicho, que como ustedes saben es capaz de liberar ácido cianhídrico. Este tipo de reacciones ustedes las vieron igual en plantas, en lo que fue defensas de plantas. Entonces, como se ve acá, hay una ubicuidad del tipo de sustancias que pueden ser utilizadas como defensas más allá del taxón que las utilice. Y en este caso particular,
La sustancia que se utiliza como tóxica es ácido cianhídrico, una sustancia estructuralmente muy simple, que en este caso particular, como decíamos, sí tiene un mecanismo de acción perfectamente identificado, que es en la cadena respiratoria, es tóxico en la cadena respiratoria de distintos organismos. El ejemplo del bicho bombardero es el tercer caso que vamos a ver en esto del grupo de defensas químicas estructuralmente simples. Los bichos bombarderos son coleópteros. El caso particular que vamos a ver hoy es una especie del género Brachynos. Es un ejemplo clásico en defensas químicas. Es un coleóptero que no está esta especie en particular en nuestro país, pero en nuestro país hay especies de bichos bombarderos. Los bichos bombarderos, igual que el pseudoescorpión que vimos hace un rato, son capaces ante una agresión de liberar en forma direccionada hacia el sitio de agresión, representado en esta figura por un estímulo hecho con una pinza, un spray, y en el caso de que el agresor fuera, por ejemplo, otro animal, lo que se ve después de que este spray contacta a ese animal es que el animal se retira inmediatamente y además presenta un comportamiento de limpiado de todas las partes en las que este spray le ha contactado. En ese sentido les dejo allí un enlace para un muy cortito video en YouTube que muestra esto que les estoy comentando. Cuando se analizó químicamente la composición del spray de este bicho bombardero, se vio que contenía quinonas. Esta que les señalo acá es una benzoquinona, en particular sustituida en la posición 2. En general, este tipo de secreciones tienen mezclas de 1, 2, 3 benzoquinonas con distintas sustituciones en posición 1 o incluso 1 o 2 disustituidas. Las benzoquinonas son muy reactivas. Si nosotros, por ejemplo, en el laboratorio tocamos una benzoquinona, vamos a ver que inmediatamente nos quedan nuestros dedos todos marrones. Eso es porque son potentes agentes oxidantes y que reaccionan muy fácilmente. Y es esa reactividad la que los hace sumamente irritantes para los agresores que toman contacto con ellos. Viendo las características químicas de esta sustancia que utiliza el bicho bombardero como defensa, los investigadores trabajando se preguntaron cómo era posible que pudiera liberar una sustancia que es un irritante genérico, cómo se protegía el bicho bombardero de que la benzoquinona no produciera esa irritación en el propio animal. El spray que el bicho bombardero libera lo hace desde la punta de su abdomen, el cual puede doblar justamente para darle la direccionalidad y disparar el spray para el lado que está siendo agredido. A partir de esa observación, lo que hicieron los investigadores fue disectar la parte abdominal adyacente a ese orificio, a esa apertura, y en esa disección describieron algo como lo que está diagramado a la derecha. Para poder liberar las benzoquinonas estas, que son muy irritantes, no puede producirlas, no puede tenerlas almacenadas en su organismo el bicho bombardero porque también serían irritantes para él, ya que son irritantes genéricos, no particulares. Entonces, lo que se vio estudiando el sistema es que este está compartimentalizado. Hay una serie de células secretoras que liberan su secreción a través de un ducto a lo que es un reservorio, y esa secreción, si ustedes se fijan como está señalado en el diagrama que se libera el reservorio, no es la benzoquinona, sino que es hidroquinona, una especie mucho menos reactiva y no irritante. Entonces las células secretoras lo que hacen es formar hidroquinona que se vierte al reservorio. El reservorio a su vez está separado de un siguiente compartimento que es el vestíbulo.
a través de una válvula que está controlada por un músculo. Cuando este músculo se contrae, el contenido del reservorio se vuelca entonces al vestíbulo. Y en la pared del vestíbulo está la enzima capaz de catalizar la reacción de hidroquinona a benzoquinona. Este compartimento, el vestíbulo, es un compartimento de dimensiones pequeñas. A partir de esas dimensiones y a partir de varias cosas, de las dimensiones, del cálculo de la entalpía teórica liberada en esta reacción y del hecho de que el orificio de salida en la parte abdominal no tuviera ningún tipo de control muscular, los investigadores se pusieron a pensar cómo podría ser posible eso. Entonces, calculando con la entalpía de la reacción teórica y con todas las condiciones en las que se da la reacción, se dieron cuenta de que esta reacción en realidad tenía un cambio de energía tal que los productos, que son justamente la benzoquinona y además agua, se formaban a 100 grados centígrados. Ese fue el cálculo, un cálculo teórico, que después mediante sondas pudo ser comprobado en un trabajo posterior. ¿Qué es lo que pasa a 100 grados centígrados? A esos 100 grados centígrados el agua empieza a vaporizarse. El vapor que se forma aumenta la presión donde se está dando la reacción en el vestíbulo, y ese aumento de presión es el que permite la apertura del orificio por donde va a salir entonces este líquido que se está formando a alta temperatura, formando el spray. La descripción de todo este sistema data de los 90 y hubo un montón de trabajos posteriores caracterizando los distintos detalles. Mucho más tardíamente, en 2014, aparece un artículo científico inspirado en este sistema que les acabo de describir, al poder hacer una reacción exotérmica en un sistema que lleve a la formación de este spray, que además fue cubierta en los medios de prensa de divulgación, incluido, por ejemplo, acá en nuestro país, donde apareció este artículo que se titulaba "Un escarabajo inspira método de seguridad en cajeros automáticos", y que justamente describe lo que es el bicho bombardero y cómo la formación de ese spray inspiró a unos investigadores a hacer una reacción de este tipo isotérmica in situ, ocasionada por la ruptura, por ejemplo, de una superficie que ponía en contacto, en este caso lo hicieron con agua oxigenada y dióxido de manganeso, de manera tal de producir una reacción que libera calor muy potente y que podía ser utilizada como un sistema antivandálico en superficies de máquinas para retirar efectivo para evitar los robos. Bueno, habiendo visto estos ejemplos de sustancias químicas defensivas que se clasifican desde el punto de vista de su química como simples, podemos hacer algunas generalizaciones. Estas sustancias simples son en general tóxicos no específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que producen en el depredador contra el cual están dirigidos un comportamiento que inmediatamente le producen a ese depredador un rechazo, el limpiado de las partes donde ha contactado esa sustancia química defensiva e incluso la retirada del lugar. Los posibles mecanismos de acción que explican estos comportamientos tienen que ver con lo que se ha dado a conocer como un sentido general químico. Actuarían sobre terminaciones nerviosas con quimiorreceptores no específicos, o sea, con quimiorreceptores que son sensibles a
cosas que son irritantes, por ejemplo. Pero también puede ser que haya algo relacionado a que tengan un mal olor o un mal sabor y entonces se produce el rechazo. Y también algunas de estas sustancias son capaces de polimerizar al contacto con el aire y la defensa, y entonces hacen en el atacante una lámina que queda como pegajosa y la defensa termina por ser mecánica. Y bueno, está en último caso la posibilidad de que estas sustancias simples en general tengan además un efecto térmico al ser liberadas a temperaturas altas. En general, además, estas químicas simples son mezclas no demasiado complejas con agentes que son inocuos, pero que cambian, por ejemplo, la tensoactividad, o sea, la capacidad de penetración en cutículas o piel del agresor, permitiendo una mejor acción de la sustancia que sí es tóxica. Por último, como son tóxicos genéricos, como acabamos de ver, irritantes, cosas que no tienen una diana específica, estas sustancias deben estar asociadas a glándulas, deben estar en el organismo que las produce compartimentalizadas, aisladas para evitar la autotoxicidad. No pueden ser estas sustancias químicas sistémicas en el organismo que las usa como defensas químicas, como el caso, como dije, de las glándulas de los caráneos. Para completar entonces esta primera clasificación, en contraposición a las defensas químicas de estructura simple, tenemos aquellas cuya estructura es más compleja. Estas estructuras, como les mencioné anteriormente, corresponden a todos los grupos de productos naturales del tipo metabolito secundario que ustedes pueden haber visto en otros cursos o los que vieron en la parte de defensas de plantas con Andrés, que quiero decir que hay defensas químicas en animales que pertenecen al grupo de los alcaloides, defensas químicas que pertenecen al grupo de los esteroides, defensas químicas que pertenecen al grupo de los terpenoides. Estas defensas que son de estructura más compleja, en general tienen ahora sí un mecanismo de acción bien definido, que es esto, que hay receptores específicos en los cuales ellos actúan. Por ejemplo, el caso de las lucifufaginas, que son esteroides que se encuentran en luciérnagas. Son esteroides, si ustedes miran la estructura del tipo cardiotónico, tienen en su anillo D una lactona cíclica. Lo mismo que los cardiotónicos de planta tienen una lactona cíclica, más generalmente es de 5 miembros, esa lactona, en este caso es de 6 miembros, pero ambos tipos de compuestos tienen una diana específica, que son las bombas de sodio y potasio, teniendo por esto un efecto tóxico muy potente. Otros esteroides también pueden ser, por ejemplo, análogos de las hormonas esteroideas, como la desoxicorticosterona, que como tal actúa como una defensa química en un grupo de coleópteros. En el caso de alcaloides, otra vez, repito, todos los tipos de alcaloides han sido descritos como defensas animales. Un ejemplo es la polizonimina, que está aquí mostrada su fórmula. En este caso, biosintéticamente, es un isoprenoide, tiene una biosíntesis un poco distinta de lo que sería un alcaloide en la definición clásica. Otro alcaloide es la chilocorina, que tiene en realidad dos estructuras que pueden ser reconocidas como estructuras de alcaloides típicos. En este caso, estos alcaloides ambos tienen una acción paralizante sobre las presas que se usan. Todos estos venenos actúan a concentraciones bajas y
ahora sí pueden ser sistémicos y estar en contacto con todas las partes del organismo que lo produce. ¿Por qué? Porque como tienen una diana específica, alcanza con que el organismo productor tenga una pequeña mutación en la diana correspondiente a la sustancia defensiva, por ejemplo, la bomba de sodio y potasio para el caso de los esteroides cardiotónicos, y esa pequeña mutación hace que estén adaptados y que en ellos la defensa química no tenga acción sobre su bomba de sodio y potasio. Un ejemplo de sustancia química defensiva de estructura compleja es la utilizada por escarabajos estafilínidos, la pederina. La pederina, como ven en la estructura, tiene dos anillos tetrahidrofuránicos y un grupo amida con distintas sustituciones, es lo que se puede reconocer como la cadena principal, y es producida por varios escarabajos de este género Paideros. Para caracterizar la pederina químicamente, se necesitaron 25 millones de insectos colectados a campo. Estos escarabajos son animalitos muy pequeños. La pederina está en ellos solo en un 0.025% del peso del insecto, con la dificultad además que después se vio esto, la pederina se encuentra en grandes cantidades solo en las hembras. Los inmaduros y los machos que tienen pederina es porque es la que traen de cuando las hembras pusieron los huevos y le pasaron parte de su carga defensiva a los huevos, y después esta carga defensiva va pasando a través de los distintos estadios del desarrollo, pero bueno, como va aumentando en tamaño, la cantidad relativa va disminuyendo. La acción de la pederina es doble. Por un lado, es un tóxico vesicante. ¿Qué quiere decir vesicante? Lo que vimos es un compuesto que causa irritación muy severa en la piel, en toda la parte de mucosas. Da una sensación como de quemado y como consecuencia de su contacto se forman ampollas que son dolorosas. Los vesicantes, por ejemplo, para que tengan una idea, han sido utilizados en lo que es el desarrollo de armas químicas en la guerra. Pero además, no solo tiene este mecanismo de acción vesicante, sino que también es un antimitótico, inhibe la división de determinadas líneas celulares, y esto hizo que por mucho tiempo la pederina y análogos o derivados o modificaciones de esta molécula hayan sido estudiados como potenciales agentes anticancerígenos. Lo que es la producción de pederina tiene que ver también con simbiontes, cosa que repasamos en el tema anterior. Como la pederina tiene una estructura muy similar a compuestos que ya habían sido descritos, por ejemplo, en esponjas, como se muestra en la figura, y a su vez las esponjas muchas veces están asociados con simbiontes, que justamente en algunos casos se ha descrito que producen este tipo de metabolito secundario. Se hipotetizó que también en estos estafilínidos su producción podía estar relacionada con la presencia de microorganismos. Para probar esta hipótesis, lo que se hizo es criar dos líneas de individuos en el laboratorio, una línea que efectivamente tenía pederina, que es la línea más, y una línea sin esta defensa química. Para producir estas dos líneas, lo que se hizo fue tratar huevos con cócteles de antibiótico hasta obtener individuos que efectivamente no presentaran pederina. Y de esta manera se probó que individuos viables sin microbiota asociada no podían biosintetizar
pedirina, con lo cual eso fue una importante evidencia, la línea argumental de que podían ser microorganismos los responsables de su biosíntesis. Además, estudios de rDNA de 16S señala que habría pseudomonas que también estarían entonces asociadas a lo que es la producción de esta defensa química en estos escarabajos.